Y en esta mañana ya se extrañaba, no es lo mismo mandarles una predicación por mensaje, vía WhatsApp o cualquiera que sea la vía, a hacerlo en vivo y a todo color. La única diferencia es que aquí puedo ver si se duermen y allá no. Entonces, vamos a la palabra de Dios. Acuérdense, estamos viendo el gozo permanente en Cristo. Ese es el título de nuestra predicación. Ya vimos qué es el gozo. Si alguien se acuerda qué es el gozo. Fue lo primerito que les enseñé en esa predicación. ¿Qué es el gozo? El gozo es la capacidad de vivir en paz con una plena confianza en que Dios está con nosotros. Y posteriormente empezamos a ver las maneras de mantener el gozo. Número uno, que ese fue nuestro punto número dos. Primer punto fue qué es el gozo. Nuestro punto número dos fue cómo mantener el gozo en medio de la dificultad. Número uno fue el primer subpunto de cómo mantener el gozo en medio de la dificultad. ¿Cuál fue? Híjole, hermanos. Por ahí alguien me decía, pastor, ya no nos regañe tanto en las predicaciones. Creo que lo voy a tener que volver a hacer, hermanos, porque una manera de perder el gozo es no mantener la palabra presente en nuestras vidas. Y si estamos enseñando la manera de mantener el gozo en medio de la aflicción y no repaso y no recuerdo y no practico la manera de mantener el gozo, entonces viene la tribulación y y me deprimo. Primer punto, aléjate de tu pecado. Número 2, sé obediente. Número 3, trabaja en un gozo permanente. Número 4, vive en amor. Y en el punto número 5, que fue en el que nos quedamos, no seas egoísta. Son los puntos que hemos estado viendo de cómo mantener el gozo en medio de la preocupación. Ahora también les voy a recomendar algo porque lo he visto, queridos hermanos. Tengan una libreta espaciada para esa predicación. ¿Por qué? Porque a veces en una misma libreta van apuntando de todas las predicaciones junto con todos los estudios y a la hora de recordarlo pues ya ni siquiera se acuerdan dónde lo escribieron. Entonces tengan una libreta para predicaciones, otra libreta para estudios, eso les va a ayudar mucho. Bien, miren, estábamos viendo que la Biblia dice que tu gozo va a ser proporcional a la manera en que tú conoces a Dios. La manera en que tú conoces y vislumbras a Dios es la manera en la que tú vas a poder vivir y resistir las tentaciones. Si tú dudas de Dios, cuando llegue la tribulación vas a vivir en duda. Si tú vives en un conocimiento muy vano de Dios, vas a vivir las tribulaciones de una manera muy vana. ¿Verdad? Si tú no crees que Dios es poderoso, pues te vas a deprimir en la tribulación. Y si ustedes recuerdan, Pablo está escribiendo ¿desde dónde? Desde la cárcel. Están siendo perseguidos, todos lo han abandonado, únicamente Timoteo ha quedado con él y él dice, yo estoy gozoso, ¿verdad? Vamos a ver qué dice el apóstol Pablo. Filipenses 4, versículo 7. Filipenses 4, versículo 4 al 7. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4, versículos 4 al 7, que es en los que hemos estado meditando. Dice la palabra, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si ustedes recuerdan, hace 8 días de qué les prediqué. Espero que sí hayan escuchado la predicación que se envió. El no afanarnos. El no afanarnos. Y si ustedes recuerdan y vieron ahorita, Pablo aquí dice, por nada estéis afanosos. O sea que el mensaje coincide. Pero antes de iniciar, déjenme orar. Señor, le damos gracias en esta mañana, Señor, por la oportunidad que usted nos da de meditar en su palabra. Gracias, Señor, porque
Sin duda alguna que usted es bueno, misericordioso para con sus hijos. Señor, que aprendamos a trabajar y vivir en gozo en medio de las pruebas. Es su voluntad, Padre. Gracias, Señor Santo, por esta amada iglesia. Que este mensaje no solamente llegue a estos corazones, sino a todos los corazones que nos siguen a través por las redes sociales. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Lo último que decíamos en la última predicación es que la manera más rápida en la que un cristiano pierde el gozo es siendo egoísta. Pablo en esta epístola a Filipenses, si ustedes recuerdan, está hablando de un gozo total. El propósito de esta carta es enseñarle a los filipenses cómo deben de vivir el gozo en cualquiera que sea su circunstancia. Si ustedes recuerdan, Pablo ya habló de aquellos que predicaban a Cristo, no por amor a Cristo, sino por contienda a Pablo. Y Pablo dice, no me importa si lo hacen por amor o por contienda a mí, me gozo porque Cristo está siendo predicado. La iglesia de Filipos estaba triste porque Pablo estaba en la cárcel y ya no podían verlo, y Pablo les dice, no que mi encarcelamiento no sea motivo de tristeza para ustedes, sino que sea motivo de gozo, sabiendo que aún dentro de la cárcel Dios está cumpliendo su propósito. ¿Qué estaba haciendo Pablo en la cárcel? Si recuerdan, fuimos al libro de Hechos. ¿Qué estaba haciendo Pablo? Predicando el evangelio. De tal manera que Pablo podía ver el gozo en medio de cualquier aflicción. El ser egoísta va a matar el gozo automáticamente. ¿Por qué? Porque el ser egoísta, queridos hermanos, únicamente nos hace centrarnos en nosotros mismos. Lo que yo quiero, lo que yo deseo, lo que yo necesito, sin tener en cuenta lo que los demás necesitan. A mí me importa mi estabilidad personal, no tomando en cuenta la estabilidad de la otra persona. No me importa si la otra persona está bien o no, lo que yo quiero es que yo esté bien. Es por eso, y es el argumento en el que nos quedamos hace 8 días, que cuando perdemos a un ser querido, nos deprimimos. No queremos salir, ya no queremos divertirnos, ya esta vida ya no tiene sentido. ¿Por qué? Porque, querido hermano, somos egoístas. Miren lo que dice el apóstol Pablo allí en Filipenses. Regresen unos versículos atrás. Filipenses, capítulo 2, versículo 1. Miren lo que va a decir ahí el apóstol Pablo. Dice ahí la palabra de Dios. Escuchen, por tanto, si hay, esto se llama una cláusula de primer grado. En griego hay muchas cláusulas, primer, segundo, tercer grado. Esta es una cláusula de primer grado. No es si hay. La traducción es ya que hay, ya que existe. Es como si Pablo dijera, ustedes ya tienen. Vamos a leerlo. Se los voy a traducir. Por tanto, ya que tienen consolación en Cristo, ya que tienen consuelo de amor, ya que tienen comunión en el Espíritu, ya que tienen afecto entrañable, ya que tienen alguna misericordia, ahora miren lo que dice Pablo en el versículo 2, completen mi ¿qué? Mi gozo. Yo estoy gozoso porque ustedes ya tienen, ahora quiero que noten cuántas veces repite la palabra consuelo. ¿Cuántas veces repite la palabra consuelo? Consolación en Cristo 1, consuelo de amor 2. 2 veces. Ustedes ya están siendo consolados. Ustedes ya tienen esto. Ahora completen mi gozo. ¿Cómo van a completar los filipenses el gozo de Pablo? Dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a los demás como superiores a uno mismo. Ahora vean el versículo 4. ¿Qué dice? No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En pocas palabras, Pablo está diciendo, no seas egoísta. Porque seamos honestos, queridos hermanos, y quiero decirlo con todo amor y con todo respeto. ¿Por qué me deprimo
Cuando un ser amado va a la presencia de Dios, porque ya no está conmigo, porque yo ya no lo voy a ver. ¿Sabes qué estás haciendo con la palabra conmigo y yo? Estás pensando en ti y no en el bienestar de la persona, en este caso del hermano. ¿Se dan cuenta? Eso va a matar el gozo. ¿Por qué? Porque lo único que vas a querer es estar encerrado, acostado en cama, sin que nadie te vea y sin ver a nadie y sin relacionarte con nadie. ¿Cómo puedes vivir en gozo de esa manera? ¿Se dan cuenta? Es totalmente lo contrario. Vas a perder el gozo y no vas a poder ver el gozo y consuelo de Dios en tu vida, querido hermano. Debemos de dejar de pensar en nosotros mismos. Les voy a poner un ejemplo. Alguien me podría decir, pastor, es que usted no sabe lo que siento. Hermanos, ¿ustedes sabían lo que sentía el padre en el momento que su hijo estaba muriendo en la cruz? Pero el padre no estaba pensando en sí mismo, él estaba pensando en quién, en la humanidad. Por eso dice Juan 3:16, que casi nunca le encontramos este sentido. De tal manera amó Dios a quién, al mundo, que dio a su hijo. Pero nosotros, hermanos, la mayoría de veces nada más pensamos en nosotros mismos. Y le oro a Dios, lo cual es correcto, pidiéndole casa, coche, trabajo, etc, 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 etc. Y si Dios no me contesta, ¿qué hago? Me deprimo, me enojo. ¿Por qué? Porque Dios no me dio lo que yo quería. Aunque Dios responda, ¿no? Ok, Señor, te estoy pidiendo un trabajo. Ok, te doy un trabajo, vas a lavar la loza. No, yo quería de gerente. Y como Dios no te da el trabajo de gerente, que ni estás capacitado, ni estoy capacitado para gerente, pero como Dios no me lo dio, ¿qué hago? Me deprimo y me enojo. Eso es lo que dice Santiago en su carta. ¿De dónde vienen los pleitos y contiendas entre vosotros? ¿No son de sus malos deseos los cuales batallan entre ustedes? Y más adelantito, ¿qué dice? Pedís y no recibís. Y no recibís porque pedís mal, para gastar en sus propios deleites. Es decir, Santiago está diciendo, ustedes están siendo egoístas. Entonces, si tú vives de una manera egoísta, siempre vas a estar triste. Siempre. Y siempre vas a vivir deprimido, enojado, frustrado, amargado. ¿Por qué me ven a mí, hermanos? ¿Se dan cuenta? La manera de trabajar el gozo, la manera de vivir en gozo en medio de las tribulaciones, quita el egoísmo. Y nos lleva al siguiente punto. Ok, quito el egoísmo. ¿Qué pongo en su lugar? Debes de estar contento en la condición que Dios te tiene. Porque esa es una realidad. Nunca estamos contentos con lo que Dios nos da. Señor, quiero un carro, necesito un carro, te voy a dar un bochito. Ah, no, yo quería un Porsche. Señor, necesito algo en qué moverme. Ahí te va una bici. ¡Ah! Cierto pastor cuenta una historia. Voy a usarlo como ilustración para esto. Que en una ocasión lo invitaron a predicar a cierto lugar, pero solamente él tenía dinero para el pasaje de ida y no de regreso. Dice, terminó su predicación, bajó del púlpito y en su mente estaba, ahorita los hermanos me van a dar, porque Dios dice que Él me va a dar lo que necesito. Dice, de repente veo que todos los hermanos empiezan a irse. Pastor, muchas gracias por su predicación. Pastor, muchas gracias por su predicación. De tal manera que se acerca el pastor de aquella congregación. Pastor, muchas gracias por visitarnos. Fuimos muy edificados por la palabra. Que Dios me lo bendiga. Y se va el pastor.
de tal manera que únicamente quedó el que cerraba el templo. Mi pensamiento fue, el Señor me va a dar lo que necesito. Así que seguramente me lo dejaron con el hermano y el hermano ahorita cerrando el templo me lo va a dar. De tal manera que salimos del templo, el hermano cierra, pastor, mucho gusto en conocerlo, que Dios lo bendiga, y se va. Entonces me senté en la banqueta, dice esta ilustración. Y le reclamé a Dios, Señor, tú prometiste darme lo que necesito. Necesito regresar a casa y no tengo cómo regresarme. Dice la ilustración, es una ilustración. En eso escuché una voz del cielo que me decía, sí, yo prometí darte lo que necesitas. Y en este momento lo que necesitas es bajar de peso porque estás muy gordo, así que comienza a caminar. O sea, fue una respuesta de Dios a su oración. Claro, Dios le estaba dando lo que necesitaba. El problema es que para la mente de este hombre no se lo estaba dando como él lo pidió, como él lo quería. Y así nos pasa a nosotros. Por eso no estamos contentos con lo que tenemos. Te voy a dar una casa, 2 cuartitos. Y nada malo, amados hermanos, que se esfuercen por construir su casa. Nada malo. No se afanen en eso, pero nada malo. Ah, no. No, porque mi hermano, mi primo, mi prima, mi sobrino, mi vecino tiene una casota. Entonces, si él tiene, ¿cómo yo no voy a tener? No, y me aferro, y me aferro, y me aferro. Es que a la hija de tal le celebraron sus 15 años. ¿Cómo no le voy a celebrar sus 15 años a mi hija? Entonces, le celebra los 15 años a tu hija endrogándote otros 15. O sea, nunca estamos contentos con lo que Dios nos da y en la manera que Dios nos tiene. Debemos de ser honestos con eso. Señor, tú dijiste que me ibas a alimentar. Sí, te estoy dando frijolitos y arrocita. Ay, no, sí. Los tacos de carnita, no. No necesitas eso. ¿Se das cuenta? El hecho de no contentarme con lo que Dios decide, y lo vimos hace un rato en clase, me va a llevar al desánimo, me va a llevar al desaliento. ¿Se dan cuenta? Escuchen. Debo aprender a disfrutar lo que en este momento poseo sin enfocarme en lo que debería tener. ¿Qué les estoy diciendo, queridos hermanos? No te preocupes ni te desgastes por lo que no tienes para mañana. Disfruta lo que tienes hoy. Y entonces vas a vivir con gozo. Vean Filipenses capítulo 4, ahí mismo versículo 10 al 13. Nada más escúchenlo, amados hermanos. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios. En gran manera, ¿qué dice? Me gocé. Pablo estaba gozoso. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. ¿Qué pasaba? Que los filipenses llegó el momento en que descuidaron a Pablo, lo abandonaron, dejaron de apoyarlo, dejaron de ayudarlo. Y Pablo dice, yo me gozo de que al fin hayan revivido, hayan retomado ese cuidado de mí. Dice, de lo cual estabais solícitos, pero les faltaba oportunidad. ¿Qué está diciendo Pablo? No me voy a enfocar si querían apoyarme o no. Lo único que voy a decir es, no podían. ¿Por qué? Porque si Pablo se hubiera enfocado más en el no podían que en el no querían, ¿qué hubiera pasado con Pablo? Se iba a deprimir. Mis hermanos ya no quieren ayudarme. Pero Pablo dice, ¿para qué me enfoco en eso? Mejor no pueden y ya. No podían, sigue diciendo. No lo digo porque tenga escasez. A ver, espérame, Pablo, a ver, espérame. No lo digo porque tenga escasez. ¿En dónde estaba Pablo? ¿Por qué Pablo puede decir en la cárcel? Ahora, una cárcel de esos tiempos no crean que es como una cárcel como ahora, ¿eh?
donde según están en la cárcel, pero cama, tele, visitas cuando quieran, comida, bebida. No, en aquel entonces era un calabozo o una casa, pero con grilletes, y si le caías mal al emperador, sin comer y sin beber. Y si no, lean el libro de Jeremías, cuando el sacerdote Pasur lo manda a encadenar en medio de la plaza del templo, lo azotan y todavía dice, y no le den de comer ni de beber. A ver, en ese contexto, Pablo, me estás diciendo, ¿no tengo escasez? No suena como, a ver, pero ¿por qué Pablo podía decir yo no tengo escasez? Sigue diciendo, pues he aprendido ¿a qué? ¿Por qué Pablo, aunque sí tenía escasez, y no es que estuviera mintiendo, él está diciendo la verdad, no me hace falta nada? ¿Por qué Pablo podría decir no tengo escasez? Porque él había aprendido a estar contento. ¿Contento en qué sentido, Pablo? Dice, cualquiera que sea qué, de la manera en que yo viva estoy contento. Por eso no se deprimía y por eso podía mantener el gozo. Hermano, ¿qué tienes en este mundo que no te puedan quitar? Solamente una cosa, tu identidad en Cristo. Y Pablo no tenía nada en este momento, pero seguía teniendo una cosa, a Cristo. ¿Por qué lo digo? Sigan leyendo. Versículo 12. Sé vivir, ¿cómo? Y sé tener. En todo y por todo estoy. Así para estar, como para tener. Así para tener, como para padecer. Todos juntos el 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que significa todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Puedo vivir de manera correcta en cualquiera que sea mi situación. Escuchen esto, porque Cristo es mi sustento. Si tengo a Cristo no me hace falta nada. Oye, Pablo, pero no estás comiendo y no estás viviendo. Claro, no solo de pan vive el hombre. De hecho, cuando Pablo le llama a Timoteo, lo único que le pide a Timoteo es: tráete los rollos para que yo pueda seguir leyendo y escribiendo. Oye, Timoteo, pues por ahí que vas a pasar, ahí te acuerdas cuando pasamos por Antioquía y en Pisidia, que había unos puestos de barbacoa, tráete unos taquitos porque ya... ¿Se dan cuenta? Oye, Timoteo, ¿te acuerdas ahí la chocita que estaba por ahí en Listra? Cuando nuestro viaje misionero, que nos tomamos una leche bien rica, tráete un litrito. Pablo no le pide absolutamente nada a Timoteo, más que algo que le pueda servir para seguirse edificando y seguir edificando a todos los demás. Pablo está pensando en los de la casa de César, cómo seguir predicándoles. Pero Pablo estaba encarcelado, hermanos. Pablo dejó el egoísmo a un lado y se fue al área del contentamiento. Estoy contento como el Señor me tiene. El problema, hermanos, es que nosotros no nos podemos contentar con lo que Dios nos da. Y ahora, quiero que pienses, hermano, Dios a veces te da más, o no a veces, la mayoría de veces Dios te da más de lo que necesitas. Alguna vez yo platicaba con una persona y me decía: hermano, es que no me alcanza. Hay veces que no tengo ni para comer. Para sorpresa mía, ese día me invitó a comer, tiró la comida que le sobraba. Y yo dije: ¿no tiene para comer? Pues ya está, la tira. O sea, Dios nos da lo que necesita. Hermano, es que los niños en África no tienen para comer. A ver, espérate, tienen una gran cantidad de animales para poder alimentarse. Ay, no, pobrecitos. Espérate, el problema es que ellos idolatran a esos animales, por eso
no comen. ¿Se dan cuenta? Ese es nuestro problema fundamental. Pablo todo lo podía en Cristo que lo fortalecía. Pablo está en la cárcel. Pablo dependía totalmente de Dios. Y esto lo vamos a tratar en unos puntos más adelante. Pero Pablo está reconociendo que es Cristo el que le daba la fortaleza para soportarlo todo. O sea, Pablo no se podía a meditar, refrigerador vacío, colegiatura de los niños, pasajes, renta, no. Todo lo puedo en Cristo. Algo curioso, que la palabra de Dios nunca nos menciona posesiones materiales de Pablo. ¿Por qué la palabra nunca nos menciona posesiones materiales de Pablo? Porque él andaba de un lado a otro predicando el evangelio. Ahora, no estoy diciendo, hermanos, háganse nómadas y vendan sus... No, no, no. Lo que estamos enseñando es aprendan a estar contentos con lo que Dios les da. Lo contrario les va a traer depresión. Muchos cristianos vimos, Señor, es que ya no sé de dónde sacar. Ya... Espérate. Tranquilo. Si te tengo en esta condición es porque quiero que tú aprendas a depender de mí, y solamente cuando careces, querido hermano, solamente cuando ya no tienes los medios materiales, es cuando realmente vas a depender de Dios. Señor, ¿por qué si iba tan bien en mi trabajo? ¿Por qué si estaba ganando tan bien? De repente me enfermas y dejo de ganar, porque quiero que aprendas a depender de mí. Que yo te voy a alimentar y yo te voy a sustentar en esta situación. Señor, pero ¿qué hago? No te preocupes, yo tengo cuervos. Y si a mí me place, yo puedo enviar esos cuervos que te alimenten a ti como alimentaron a Elías. Es curioso que en el Antiguo Testamento Dios dio heredad para todos menos para los sacerdotes. ¿Lo habían notado? Los sacerdotes tenían que vivir todo el tiempo para Dios. ¿Por qué Dios no les dio una heredad? Porque ellos tenían que poner el ejemplo al pueblo de qué es vivir dependiendo de Dios. ¿Se dan cuenta? De hecho, Pablo va a recomendar esto a su amado hijo Timoteo. Timoteo estaba en Éfeso, acuérdense, una de las ciudades más opulentas, pero con una iglesia perseguida. Y Timoteo a lo mejor empieza a flaquear, empieza a dudar. ¿Qué hago? ¿Qué les digo a la iglesia? Vayan a 1 Timoteo capítulo 6. 1 Timoteo capítulo 6. Versículo 3. Miren lo que dice ahí la palabra de Dios. 1 Timoteo capítulo 6, versículo 3. Síganme con su vista, y solamente cuando haga énfasis en palabras importantes, pues ya me ayudan a leer, ¿vale, hermanos? Dice ahí la palabra de Dios. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias, de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate de los tales. ¿Qué le está diciendo Pablo a Timoteo? Mira, Timoteo, si a ustedes llega un hombre que les dice que va a servir, que va a predicar, estoy parafraseando lógicamente, que va a predicar, que va a enseñar únicamente si le pagan tanto, ¿sabes qué? Aléjate de él. Porque es alguien que no está buscando servirlos, no está buscando servirme ni predicar de mi palabra, está buscando la ganancia. Y miren lo que sigue diciendo Pablo. Pero gran ganancia es ¿qué? La piedad, acompañada de ¿qué? ¿Quieres vivir de una manera piadosa?
¿Quieres mostrar la piedad de Dios en tu vida? Muy sencillo, querido hermano. Pablo le dice muy sencillo, querido Timoteo. La piedad va acompañada de estar contento. Oye, Pablo, ¿por qué? Vean el siguiente versículo. ¿Todos juntos? Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos. ¿Qué es perdurable materialmente en esta vida? Naces sin nada, desnudo. Y aunque te entierren vestido, ¿qué crees? Se va a pudrir. Tu mismo cuerpo se va a acabar. Nada te puedes llevar de aquí, Timoteo. Así que deja de preocuparte por las cosas materiales. El Señor provee de lo necesario. ¿Cómo sabemos que Pablo le está diciendo eso a Timoteo? Porque miren el versículo 8. Así que teniendo que sustento y abrigo, estemos contentos con estos. Hermanos, ¿les ha faltado de comer? ¿Les ha faltado el vestido o la cobija para taparse? Entonces no se preocupen. No, es que la cobija que yo tengo, bueno, sí me tapa, pero no trae la figura del osito que yo quiero. No trae el Popo y el Isla ahí. No trae el tigre ahí. ¿Se dan cuenta? Oye, pero en tu mesa no falta el alimento. Ay, pastor, puro arroz, salsa y tortilla. Pues es lo que necesitas. ¿Se dan cuenta? El problema de no estar contento de la manera que Dios nos tiene es que siempre queremos más y más. Es decir, el hombre es insaciable. Vamos a ser honestos. A ver, Señor, necesito un celular. Órale pues, ahí está. Y luego el celular que yo quiero. Este es el celular que yo quiero, ¿eh? Yo lo escogí. La doctrina de la elección que muchos niegan. Yo lo escogí. Llego a mi casa bien contento con el celular que yo escogí. Lo empiezo a usar y ya no, ya me decepcionó. Yo pensaba que traía esto. ¿Para qué lo pides entonces si no? Nosotros aprendemos a ver la vida de una manera desechable, hermanos. Por eso no podemos estar contentos. Quiero remodelar la sala de mi casa. La remodelas, gracias a Dios. Vas y te sientas. Ay, no, se hunde demasiado, hay que cambiarla. O sea, a todo le encontramos un pero. Por eso nunca podemos estar contentos. Por eso somos insaciables. Y lógicamente, al ser insaciables, ¿qué pasa, queridos hermanos? Pues me deprimo. Es que no tiene. O sea, no tiene. Jóvenes solteros que están aquí, que otros que me escuchan. La quiero con estas medidas, con esta talla, con esta estatura, que venga de esta familia. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿Y qué empezamos a hacer? Ay, no, pero es que yo no sabía esto. Es que yo no sabía. Hermanos, ¡basta! ¿Se dan cuenta? Yo por eso ya firmé celibato. ¿Se dan cuenta? O sea, a todo le ponemos un pero. Otro ejemplo. Son ejemplos muy vanos, pero que suceden en la vida real. Seamos honestos. ¿De qué color voy a pintar la casa? Y empieza la discusión entre marido y mujer con hijos. Yo lo quiero de este color, lo quiero de este color. Total, llegan a un acuerdo y vamos a pintar la casa de este azul. Un azul, X. Dan el primer brochazo,
se ven contentos, siguen con la mitad de la casa, se ven contentos, terminan de pintar la casa y siempre va a haber alguien que diga, como que ya no me gustó. ¿Cierto o no? Pues eso, hermanos, es estar en descontento. Por eso Santiago dice, ustedes piden mal y luego Dios les da lo que piden y aún así ponen pretextos. Gracias por ese comentario. Nada les gusta, nada les parece, todo les incomoda. Nos parecemos al pueblo de Israel en el desierto. Queremos carne y Dios les da carne. Ya nos hartamos de carne, Dios les da el maná. Ya nos hartamos de maná, Dios les da agua. Ya no queremos agua. Hermanos, basta. Por eso vivimos deprimidos. Hace calor, hoy hace frío, es que está lloviendo. Basta. Dice el pastor Sugel Michelén, cito, parecemos niños llorones que les da la mamila, está muy caliente, está muy fría o está muy tibia. El chiste es que siempre nos tenemos que estar quejando. Hermanos, eso va en contra del gozo del Señor. Porque como nunca van a cumplir tus expectativas, tú siempre vas a estar mal. Luego me encanta el dicho de, pues ahí se va. Hermanos, no, de verdad. Dejen pongo otro ejemplo. No se preocupen si no acabo esta predicación, tenemos muchos domingos si Dios quiere para predicarla, a ver, pero quiero que vean esto, hermanos, lo necesitamos, yo mismo lo necesito. Señor, ya, no puedo más, ya, no te preocupes, tengo amados hermanos, tengo hijos míos, hermanos tuyos, que he mandado para que te ayuden. Y vienen los hermanos y me ayudan. ¿Y qué empiezo a hacer? Quejarme de la ayuda que me dan. Es que no hizo esto. Es que no me dio el otro. Es que esto era así. Cálmate. ¿Qué te pasa? Te está ayudando. ¿Cómo te atreves a criticar una ayuda que por amor te están dando? Para esto poquito mejor no me hubiera dado nada. No le estoy pidiendo limosnas. ¿Qué te pasa? O sea, qué arrogantes somos, queridos hermanos. Qué arrogante soy. Si Dios te está mandando a alguien para que te ayude, es la ayuda que Dios ve que necesitas. No tienes por qué hacerlo de esa manera. Y entonces, ¿qué pasa? Entra el endurecimiento en los hermanos. Si es así, pues ya no le ayudo. Hazlo tú. ¿Ven cómo se pierde el gozo de manera muy fácil en nuestra vida cotidiana? Predicación. Pastor, ya nos regañó mucho. Ok, cambio la predicación. Vamos a hablar de cosas bonitas. Que yo no lo hago, pero es un ejemplo. Ahora ya nos habló de puras cosas bonitas. ¿Cuándo nos va a regañar? Oye, pero tú con nada estás contento. Tristemente así somos, queridos hermanos. Tristemente así soy yo. Por eso nunca puedo estar contento con Dios. Nunca puedo estar contento con el Señor. Y eso pasa en el matrimonio, con los hijos, con la escuela, con el trabajo. Eso pasa en todos lados. Si tienes buenos maestros exigentes, que porque tienes buenos maestros exigentes. Si tienes maestros malos que no te exigen nada, que porque tienes maestros malos. El chiste es que con nada estamos contentos, queridos hermanos. ¿Cómo vamos a mantener el gozo así? Por eso Pablo nos está diciendo en Filipenses y le está diciendo a Timoteo: debes de estar contento con la situación y en el momento que Dios te tenga.
¿Por qué? Porque si se va el gozo, ¿sabes quién lo va a aprovechar? ¿Sabes quién va a aprovechar tu depresión, tu desánimo, tu amargura, tu enojo? ¿Sabes quién lo aprovecha? Satanás. Siguiente versículo. Versículo 9 de 1 Timoteo 6. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción. Y ¿sabes a quién le encanta recordarte que debes autocompadecerte? A Satanás. Estoy hablando de mí, estoy yo en mi shock depresivo, compulsivo, egoísta. ¿Qué es eso? Vamos a salir del tecnicismo. ¿Cómo se traduce esto? Pobre de mí, nadie me quiere, nadie se interesa por mí, todos me han abandonado, Señor, no me alcanza. Y va a venir una vocecita. Tienes razón. Mira, tú te preocupas por ellos y nadie se preocupa por ti. Oye, ¿en dónde están tus amigos ahora que los necesitas? ¿Dónde están los hermanos de la iglesia? Oye, el pastor que tanto te ama, ¿dónde dice que está? Satanás va a usar eso no para restaurarte y levantarte, sino para hundirte más. ¿Y sabes cuál es el problema fundamental, queridos hermanos? Que nosotros, dice la expresión popular, perdón por la palabra, nosotros nos ponemos de pechito. Y así vivimos, hermanos, tristemente por eso no vivimos con el gozo del Señor. Tristemente por eso estamos todos enojados, todos, de verdad, en serio. Yo a veces me pongo a pensar, ¿cómo no se les cansa la garganta? Desde que se despiertan, gritan todo el día gritando, se duermen y se van gritando. Del enojo. O sea, ya despiertan enojados. Dios mío. Todos tenemos malos días, eso me queda claro. Hay días que yo digo, Señor, ay, como que no quiero levantarme. Pero recuerdo Proverbios capítulo 6, ¿no? Despiértate, perezoso. Sí, Señor. Es que nadie me entiende. Si vivieran lo que yo vivo, si pasaran por lo que yo paso, no justifiques tu egoísmo. Porque el apóstol Pablo dice, los mismos sufrimientos los tienen todos sus hermanos en todo el mundo. Y Pablo dice, ¿quién se enferma y yo no me enfermo? ¿Quién tiene necesidad y a poco yo no padezco hambre? Todos lo vivimos, hermanos. Todos. Nuestro problema es que Satanás nos lleva a la autocompasión de tal manera que pensamos que yo siempre sufro más que todos. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense cómo nos engaña tan sutil el diablo. Llego con un hermano, el que sea. Híjole, hermano, ¿qué cree? Empecé a sentir un dolor muy feo en la espalda y pues me comentan que pues probablemente mi columna esté desviada. Fíjate cómo es la autocompasión, el egoísmo que Satanás y tu mismo pecado disfraza. Hermano, si le contara, a mí me pasó más. Yo ya no caminaba, yo ya estaba en andadera casi, o sea, siempre sufres más que el otro. ¿A poco no, hermanos? Estoy hablando tristemente de cosas verdaderas. ¿Qué cree, hermano? Esta semana me fue mal, fíjese. Hermano, a mí me ha ido peor. Fíjese que en una etapa de mi vida, no, yo ya decía ya. O sea, que es una competencia de ver quién sufre más. Tu hermano no necesita que le digas, no, sí, yo he sufrido más que tú. Te está acercando contigo para que ores por él, para que le des una palabra de aliento. Pero nuestro egoísmo siempre es, a mí me ha pasado peor que a ti. ¿Saben qué me encanta? La frase más teológica de los cristianos
es la siguiente. Hermano, me pasó esto. No sabe. No sabe, ¿eh? Si supiera cómo. Ese es egoísmo, hermanos. Cuando Pablo le escribe a Timoteo, Timoteo estaba padeciendo en Éfeso. Y yo no veo a Pablo diciéndole, uy, no sabes, Timoteo, esto me encanta. Y eso que no has vivido esto, y eso que no te ha pasado esto. Yo no veo a Pablo diciéndole eso. Y ciertamente Pablo había padecido más que Timoteo. Pero ¿sabes por qué para Pablo esto no era una iniciativa de decirle a Timoteo, yo he sufrido más que tú? Porque Pablo sabía que Cristo había sufrido más que todos. Y para Pablo era un honor llevar en su cuerpo las marcas de Cristo. Dejemos de ser egoístas. No, hermano, yo voy a aprender la Biblia para ganarle a todos y luego se lo enseñas a tus hijos. Eso es egoísmo. Es vanidad, es orgullo. Yo voy a aprender de la Biblia para ser más como Cristo, no para andarle ganando a nadie. Ahorita porque no sé, pero espéreme que sepa y a ver si es cierto. Espérate, si no se trata de competencias. ¿Se dan cuenta? Todo eso mata el gozo. Hermanos, el gozo del mundo ofrece la ausencia de problemas. El gozo mundano te va a decir, tú debes de estar sin problemas. Hermanos, esto es imposible. Levante la mano. ¿Quién de los de aquí no tiene problemas? Si alguien hubiera levantado la mano, le hubiera dicho, tienes problemas. Y serios, no reconocer que tienes problemas. Todos tenemos problemas. No, el gozo que Cristo ofrece es tranquilidad y contentamiento a pesar de los problemas. ¿Se dan cuenta? Por lo cual podemos definir que el verdadero gozo es la tranquilidad que Dios produce en ti y que no debe de ser alterada por ninguna situación. Así de sencillo. Porque somos bien cambiantes, hermanos. ¿A poco no? En un segundo podemos estar así y al otro segundo. Dicen los psicólogos, eso se llama bipolaridad. Bipolaridad le llaman los ignorantes a su ignorancia. Se llama orgullo y pecado. No es bipolar, es orgulloso por su pecado. Tiene problema de orgullo. Por ahí existe la tripolaridad. ¿Tripolaridad de qué? Es un vanidoso, soy un vanidoso de primera. Si yo llevara a Saúl con un psicólogo, ¿qué le diría un psicólogo? Pobrecito, es que su contexto de vida, por eso él actúa y piensa que todos están en su contra, porque así es su contexto. Todos lo atacaban de chiquito, sus papás eran muy duros con él, por eso él actúa así. Y los cristianos nos encanta aprendernos eso. ¿Qué pasa si yo llevo a Saúl con Samuel, el profeta? Me va a decir lo mismo que el psicólogo Samuel. Va a decir, este cuate es un megalomaníaco. Es tan orgulloso y vanidoso que piensa que todos están en su contra. Primero no quería el trono y cuando se sentó en el trono ya no quiso soltarlo. Por eso el cuate actuó así. Este cuate es un pecador. ¿Ven la gran diferencia? La psicología omite la culpabilidad del hombre. La Biblia la evidencia. Por eso son cosas totalmente opuestas. ¿Qué pasa si yo llevo a un alcohólico a un psicólogo? Pobrecito, es que tal vez su influencia familiar, los que lo rodeaban. Personalmente yo estuve rodeado de una familia alcohólica, lo digo con todo respeto. Gracias a Dios nunca tomé ni una sola gota de alcohol. No, es que el problema es quien lo rodea, sus amigos. Eso me diría la psicología. ¿Qué pasa si yo llevo a un alcohólico con Jesús? ¿Qué le diría a Jesús? El Jesús moderno le diría, no te preocupes, yo te amo como eres. ¿Qué le diría el verdadero Jesús? Arrepiéntete o te vas al infierno.
¿Se dan cuenta, hermanos? Entonces, nosotros no podemos vivir en gozo porque nuestras intenciones no están encaminadas a lo que es correcto. Siempre están encaminadas a lo que es incorrecto. Pero quiero decirte en esta tarde, amados hermanos, que el gozo que Dios da no es en automático. O sea, no es que, que al rato llegues a tu casa y digas, Señor, quiero gozo. Concedido. ¡Trin! Qué gozoso estoy, Señor. No, eso nunca va a pasar. Quiero explicárselos para terminar, hermanos. No he terminado el primer punto de esta predicación desde hace 15 días, pero es que son tantas cosas que tenemos que conocer y saber, hermanos. Quiero explicarle esto. Nosotros los hombres relacionamos el gozo de Dios en nuestras vidas con el no hacer nada al respecto. Yo debo ser feliz porque merezco ser feliz. ¿Han escuchado esa frase? Yo merezco ser feliz. Creemos decir Señor ayúdame, lo cual no es malo, y hará que esa expresión hará que Dios abra el cielo, el Señor aparezca con una varita mágica y nos concede el gozo. No, el gozo de Dios implica algo totalmente diferente. Tienes que ser algo al respecto. Dios no te va a dar paciencia, te va a dar la oportunidad de ser paciente. Aguas con lo que le pides al Señor. Porque si tú le pides a Dios fortaleza, y no digo que no se la pidan, pídansela, hermanos, no tengan miedo. Si tú le pides a Dios fortaleza, ¿sabes qué te va a dar? Prueba. ¿Para qué? Para que fortalezcas. Es como cualquier atleta. Voy a ir a los Juegos Olímpicos, ponte a entrenar. Si tú le pides a Dios paciencia, te va a mandar hermanos. Esos hermanos que tú dices, Señor, por favor, yo sé que es mi hermano y que lo voy a ver en el cielo, pero que su mansión celestial esté a miles de kilómetros de la mía. Que se salve, pero que esté lejos de mí. Si tú le pides al Señor paciencia, te va a poner ahí. ¿Para qué? Para que trabajes y la pulas. Si tú le pides a Dios consuelo, ¿qué te va a dar? Momentos de dolor para que trabajes el consuelo. Es que nosotros pensamos que Dios nos tiene que dar el gozo sin que yo haga nada. Dios tiene la responsabilidad de dármelo. No, tienes que trabajarlo. Tienes que aprender a estarlo. ¿Cómo lo aprendió Pablo? Azotes, persecuciones, naufragar, no tener alimento, no tener comida, pasar por cárceles. Por eso Pablo dice, yo estoy contento. Por eso Pablo dice, ¿cómo dice Pablo en Filipenses 4? He aprendido a vivir. Así que, hermano, si tú le estás pidiendo a gozo a Dios estando sentado, no va a pasar. Tienes que trabajar en esas áreas que son débiles en tu vida y que tienes que fortalecer. Por ejemplo, si yo soy muy débil en mis emociones, ¿qué tengo que trabajar? En mis emociones, viendo María la del barrio no va a funcionar. O la Rosa de Guadalupe. Porque en el momento que tú veas que no te llegue el airecito, o te llegue el airecito sin la musiquita, o te llegue el airecito con la musiquita, pero no se soluciona tu problema, ¿qué vas a hacer? Te vas a deprimir. Somos muy fantasiosos a veces. No, queridos hermanos, tenemos que trabajarlo y Dios nos pone en la oportunidad, nos da la oportunidad para trabajarlo. Te pone exactamente donde necesitas trabajar esa área y con quien necesitas trabajar esa área. Lo que no puedes ver a tu lado lo has de tener para que aprendas. Para que aprendas a trabajar en esa área. Déjame darte un testimonio de mi vida.
rápidamente, ya voy a terminar, queridos hermanos. O sea, cuando les digo voy a terminar es media hora más, no es cierto. Cuando meditaba yo en esta predicación me hizo recordar una etapa de mi vida que creo que aún no termina, ¿no? Por eso le decía ayer a una querida hermana de aquí, yo sigo en medio del desierto. Que parecía que todo estaba de cabeza, parecía que todo lo que realizaba tenía el título, el siguiente título, nada está bien. ¿Te ha pasado eso? Que analizas tu vida y dices, nada está bien, todo está bien mal, parece que todo lo he hecho a perder. Así me pasó a mí, hermanos, y me sigue pasando. Eso me llevó a la frustración, al dolor, al enojo, y tú unes frustración, dolor y enojo, ¿y en qué termina? Depresión. Me llevó a la depresión. Pero una depresión fuerte, hermanos. Pero fuerte, no una depresión así de, es que ustedes no lo han vivido. Es una depresión muy fuerte, muy seria. Entonces Dios me permitió darme cuenta que no bastaba con decirle, Señor, ayúdame, lo cual Él hace, Él nos ayuda. ¿Cómo Dios me ayudó en ese momento? Mostrándome las áreas de mi vida en las cuales debería poner atención, las cuales debería trabajar. Y entonces, ¿saben qué vino? El gozo. Porque Dios me permitió pasar por ese momento para llegar a la meta que Él había puesto en mi vida. ¿Se dan cuenta? Y así pasa. Hijo, tienes que pasar por el dolor. Tienes que pasar por el sufrimiento, hijo mío. Tienes que pasar por la pérdida, por la escasez, por la necesidad. Tienes que pasarla, hijo mío. ¿Por qué? Porque así te voy a hacer a la imagen que tengo para ti. El fin es bueno. Vayan a Santiago capítulo 1 para terminar. Santiago capítulo 1. Versículo 2. Dice la palabra de Dios, todos juntos. Hermanos míos, otra vez todos juntos porque nada más estoy escuchando a alguien. Todos juntos. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Déjenme citar a Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dice: la fe es tan vital para la salvación como el corazón lo es para el cuerpo. Por lo tanto, los dardos del enemigo están dirigidos principalmente a esta gracia esencial. Nuestra fe es particularmente repulsiva a Satanás y para el mundo. Satanás se enfurece contra la fe porque en ella su propia devota actitud y la victoria de su falsa gracia es segura. ¿Qué está diciendo? Fin de la cita, Charles Spurgeon. Que cuando tú te deprimes y le das eso a Satanás, su victoria es segura de él. Porque entonces, ¿qué haces? Empiezas a dudar de Dios, te empiezas a alejar de la oración, te empiezas a alejar de la lectura bíblica. Siguiente paso, te embarras en el pecado. Así de sencillo. Cuando nuestra actitud delante de las pruebas es: Señor, yo sé que tú tienes un propósito, tú tienes una meta para que yo pase por en medio de esta prueba, así que, Señor, yo prosigo adelante. Alcanzar el galardón, Señor. Así que, amados, ¿qué tanto estamos haciendo nosotros para experimentar y trabajar ese gozo?
¿O somos de los que decimos, Señor, cómo sufro estando sentado y cruzado de manos o acostado, tapado en una cama pensando que la vida no vale nada? Y decimos, es que ese teólogo de Guanajuato tenía razón, de Dolores Hidalgo, no vale nada la vida no vale nada. Es que, hermano, no tengo ninguna razón para vivir. Ya no tengo ningún motivo, ya no tengo ninguna fuerza. Ay, no seas perezoso. Si eres cristiano, Cristo debe de ser tu única fuente de energía, de vitalidad, de contentamiento, de ánimo. Cristo está contigo. Amados, tenemos que aprender a Pablo y llegar a decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero no como un texto aprendido que lo uso como fuente mágica, sino como un texto vivo que me lleva a mí a vivirlo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y si me va bien, gloria a Dios. Si me va mal, gloria a Dios. Si tengo a mis seres queridos, gloria a Dios. Si pierdo a mis seres queridos, gloria a Dios. Todo lo podemos en Cristo. Pero haz algo al respecto. Le decía ayer a alguien, no le huyas al desierto. No le huyas a pasar por el desierto porque ahí vas a aprender. Pues bien, amados hermanos, ya hemos aprendido qué es el gozo y cómo trabajar el gozo. Ahora nuestro siguiente punto va a ser qué es vivir en gozo. Porque ya me dijo qué es el gozo. Ya me dijo cómo trabajar el gozo. Ahora, ¿qué es vivir el gozo? ¿Cómo vivo en gozo? ¿Cómo lo logro? Bueno, eso lo vamos a ver la siguiente semana, si Dios permite, a la misma hora y por el mismo canal. Así que, hermanos, para terminar, no le huyan al desierto y no se quejen en el desierto. Vean el premio, el galardón, la bendición que hay cruzando el desierto. Y se van a dar cuenta que el sufrimiento pasajero no es comparable con la gloria eterna. Vamos a orar, Señor.